Doctor Luis Alberto Reynoso Edén. Tenga usted muy buenas tardes. Por favor, tome asiento. Vamos a dar inicio a su entrevista personal. Voy a dejar en el uso de la palabra al doctor Máximo Herrera Bonilla, que es el magistrado ponente. Buenas tardes, doctor Alberto Alejandro Reynoso Edén. Sí, doctor. Usted, acá veo, tiene dos maestrías y dos doctorados, ¿no? Sí, tengo un doctorado graduado, un grado de doctor graduado, un grado de doctor con visión de egresado nada más, una maestría titulado en la Universidad de San Martín y otra maestría en la Universidad de Alicante, en la Universidad Clínica, pero que no ha sido aún reconocida acá. O sea, tiene el título de maestría por la Universidad de Alicante y acá no ha sido reconocido, ¿no? No ha sido reconocido. Realmente es un poco... por una cuestión burocrática no ha sido Sí, reconocido. porque fue ese máster, antes era un curso que Manuel Atienza llevaba en la Universidad de Alicante, nivel curso, y ese año lo convierten como máster. Entonces, ha sido el primer máster al cual tuve la suerte de participar, pero como le digo, el trámite es un poco engorroso y lamentablemente el tiempo no es muy tirano como magistrados. Acá usted tiene un doctorado en administración. Sí. ¿Quién lo llevó a estudiar este doctorado? Porque, mire, asumiendo que la posibilidad y la esperanza, yo pensaba que siempre las personas más indicadas para administrar el Poder Judicial son los propios magistrados. Eso yo lo comprobé cuando tuve la suerte de estar el presidente en Madre de Dios. Entonces, hay muchos aspectos de la empresa que pueden ser muy bien volcados al Poder Judicial, sobre todo cuando... La administración de una entidad, en este caso, como el Poder Judicial. Sí. ¿Usted distingue la administración de la gestión? Sí, mire, es que... Porque le pregunto esto porque, en base a lo que usted está diciendo, en realidad la gestión, hablando en esos términos, el Poder Judicial está a cargo del Consejo Ejecutivo. Exacto. Por lo tanto, no le veo que personas ajenas a los magistrados tengan la administración del Poder Judicial. Los aspectos administrativos en cada corte, a eso tenía que puntualizar. Por ejemplo, hay ciertos detalles de la administración privada que pueden ser muy bien volcados al Poder Judicial. Hay una realidad, la gente no acepta el Poder Judicial. Uno de los motivos inmediatos que a diario se advierte es el no buen trato pocas veces del propio personal del Poder Judicial. Y la empresa privada tiene ciertas estrategias, como por ejemplo enviar personal que califica a su propio personal, los califica y le dicen, van a venir personas que lo van a calificar a ustedes, pero ¿cómo van a venir? Van a venir como cualquier ciudadano. Y de ahí usted entonces se va a la empresa privada y usted va a ir a ver a cualquier tienda de almacenes grandes donde hay unas atenciones, pero que son, el personal está atento a lo que hace el cliente. Muy bien. ¿Qué es lo que ocurre? En esa oportunidad, como le digo ahí en Madre de Dios, yo asumí de que todo era un altísimo porcentaje de concientizar a la gente, hacerle entender, hablarle, explicarle que el ciudadano que llega a un local judicial no llega a cobrar un premio de lotería, llega con un problema, llega muchas veces decepcionado, desmoralizado, ha tenido un abogado, otro abogado, viene de secciones, de frustraciones, y encima, si va a encontrar un trato que no es el adecuado, pues imagínense, tiene que imputarle a alguien la culpa de sus problemas. ¿A quién echa la culpa? Pues al Poder Judicial. Y eso acrecienta, eso aumenta el problema. ¿Usted cree que esa experiencia que usted mismo está relatando que ha tenido en la Corte de Madre de Dios es una experiencia que puede servir para el resto de cortes?
Sí, sí, doctor, estoy plenamente convencido porque no tanto parte de detalles individuales, sino de conceptos de criterio. Uno de los conceptos o criterios, por ejemplo, trascendentales es darle importancia al ciudadano de a pie. O sea, ese ciudadano de a pie tenemos que asumir que a él nos debemos. Por ejemplo, ese pobre hombre de Nauta que tiene que interponer una casación, tiene que venir hasta la ciudad de Lima a esperar el resultado de su casación. ¿Por qué la Corte Suprema no utiliza, no despliega pues una corte itinerante, va a provincias? Entonces, yo desde mi parecer, desde mi modesto concepto, considero que es una forma de acercar al Poder Judicial a la ciudadanía, a decirle, nosotros también somos peruanos, que no nos vean en otro extremo, que no nos vean como unos tótem, como unos gurús. Ok, doctor, usted actualmente trabaja en la segunda sala penal de arresto en cárcel en Lima Norte, ¿no? Sí, doctor. Usted es juez superior titular desde el año 2003. 2013. Y anteriormente, acá aparece que este presidente de corte va a haber ido justamente de 2007 al 2008. Sí. Sin embargo, en esa fecha ya usted estaba en Lima Norte, es juez titular, ¿no? Sí, lo que ocurre que en la Corte Madre de Dios siempre han habido problemas muy serios. En ese momento no había magistrados vocales superiores, que en esa época eran vocales titulares. Entonces, mientras estaba designando un vocal titular, se designaban magistrados de otros lugares para que vayan allá. Y a mí me correspondió un momento pues delicado cuando llegué, ¿no? Perdón, de manera excepcional usted aparece como presidente de la Corte. No, el Consejo Ejecutivo me designó. Por eso, claro, el Consejo Ejecutivo designa, pero excepcionalmente. Sí. Doctor, también aparece usted acá como magistrado contralor en diferentes periodos en Lima Norte. Participé en las oficinas de control allá. Del año 2005, después del 2010. Sí. ¿No es cierto? Sí. Sus colegas que le han antecedido en la entrevista, uno explicó cómo entendía él que debe ser el control interno, va a decir las facultades de OMNA, y el que le ha antecedido, o el segundo que le ha antecedido inmediatamente, habló que él es de la opinión que debe haber un control externo, no debe haber control interno. Usted que ha estado muchos años como magistrado controlador, ¿qué opinión le merece? ¿O a qué extremo usted comparte? Mire, la conclusión de esa afirmación es llegar al punto de decir, claro, ustedes mismos jueces no se pueden controlar porque entre ustedes se van a cubrir todos los errores, en fin, no es tanto así, le digo, doctor. No es tanto así porque, mire, sobre todo para llegar al punto, después de tantos años de estudio, tantos sacrificios, sacrificar a la familia como magistrado, es muy difícil que de una manera tan fácil uno pueda vender su estabilidad, esos años de sacrificio y salirse del camino. No es así. Yo pienso que puede haber de la sociedad civil una participación, como que la tiene la propia OMA actualmente, ¿no? Pero tampoco no determinante, porque tiene que ser el personal de adentro. ¿Quién mejor que los propios jueces para curarse en salud? O sea, usted de la tesis de que el control debe ser interno. El control, pero con presidencia de la sociedad civil, eso no, pero no que sea un control al 100% de factores externos, porque es mejor los propios magistrados, para ellos les es más fácil detectar cualquier elemento negativo, porque estamos inmersos prácticamente. Actualmente en OMA existe, usted dice, la presencia de representantes de la sociedad civil. ¿Usted considera que tal como está en este momento la actividad de OMA, es suficiente ello, o esta representación de la sociedad civil debe tener otro tipo de actividad, otro tipo de función? Está bien la intención, doctor. ¿Perdón? La intención está bien.
¿Y la actividad que se hace? La actividad, mire, por ejemplo, OCMA distrae sus energías, distrae yo tengo entre mi expediente, que acá tengo presentado, tengo un expediente donde había una denuncia de 80 páginas. Y en la página, en las 80 páginas, el cargo que me habían puesto, yo lo había suelto con un solo escrito donde decía: señores, yo nunca he firmado eso, exclúyanme. Entonces, ¿a qué viene esto? OCMA muchas veces, por ejemplo, un magistrado que llega luego después de las 8 de la mañana, 8 y 1, 8 y 2 minutos, le abren llámese proceso disciplinario. Y ese hombre, usted va a las 4:45 y no está saliéndose. Ese hombre se queda hasta las 10, 11 de la noche trabajando. Entonces, hay situaciones, hay circunstancias que tienen que ser debidamente evaluadas, valoradas. Por ejemplo, perseguir sí la corrupción, perseguir lo que comentó el doctor Lama, de esa situación que se da, de las resoluciones, que tienen conocimiento de las resoluciones previamente, y que al no saber cuál es el sentido de las resoluciones, pues hay elementos negativos que se dedican a negociar esas resoluciones. Eso es sabido, eso es conocido. Y mire, hubo una medida hace unos años, una medida bien sencilla. ¿Cuál fue esta medida? Las famosas tablillas. Todos los juzgados tenían unas tablillas en su puerta. La resolución que salía, daban el resultado. Entonces, bien, no se requieren grandes soluciones, muchas veces la solución la tenemos a la vista. Lo que tenemos que hacer es poner más voluntad, más decisión, más energía, más entrega. Yo les aseguro de que, orientado a eso, acercarnos hacia el pueblo, hacia la ciudadanía, pues se va a conseguir una mayor aceptación. Yo recuerdo, inclusive le hicieron una entrevista al presidente de la Corte chilena, cuando en el caso Fujimori, en la primera oportunidad, no le habían autorizado la extradición, y al presidente de la Corte Suprema le preguntan y le dicen: oiga, usted, señor presidente, su juez, el juez de su corte, ha dicho no a la extradición. ¿No será que ustedes tienen algún acercamiento? Y el presidente de la Corte Suprema de Chile contestó esto, le dijo: mire, señor, nosotros somos una institución seria. Quien ha dado esa resolución es un señor juez. Esa resolución se impugnará. Y luego de ser impugnada, la estudiaremos y la analizaremos. Pero mientras tanto, quien se ha pronunciado es un juez chileno y hay que respetar. Doctor, me parece muy bien su análisis, pero yo le preguntaba sobre qué acción o qué función, qué actividad deben tener los representantes de la sociedad civil ante OCMA. En plenas facultades, tan igual como cualquier miembro de OCMA. Plenas facultades, no se puede segregar o limitar, o sea, no se le puede dar diferente peso, no, un miembro más, pero orientado, como le digo, la política tiene que estar orientado, y yo considero que es urgente acercarnos. Ahí están las encuestas no mienten, no son maquillajes, es una realidad, es lo que el común de la ciudadanía asume y piensa. Entonces acerquémonos, expliquémosles un fallo de un juez, que el juez salga y lo explique y diga por qué. Evitaríamos lo que estamos viendo ahora, doctor. ¿Qué cosa? Que las prisiones preventivas se están utilizando prácticamente como un derecho represivo contra la gente, desnaturalizando absolutamente su... Justamente sobre eso de la prisión preventiva, usted ha escrito un ensayo llamado Consideraciones específicas sobre el uso de la prisión preventiva en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y en el Derecho Internacional de Derechos Humanos. A ver, explíquenos, y denos esos alcances. Los alcances, mire, de una forma un poco concreta, ¿no? Los alcances son los siguientes. La propia Corte Interamericana, cuando en su legislación, en su desarrollo, establece que tiene que haber límites a lo que es la prisión preventiva. ¿Qué es lo que ocurre con la prisión? ¿Cuál es la resolución más difícil de un juez? La resolución más difícil de un juez no es una sentencia. Una sentencia es el final, cuando el imputado, el acusado, todo su abogado, el contradictorio,
se pidió en el juicio, las pruebas se valoraron y al final esta persona acaba siendo condenada. ¿Y cuál es su sanción? La cárcel. Muy bien. Todo eso se resume en el pronunciamiento de un juez cuando inmediatamente cae una persona que es puesta a disposición por la Fiscalía y determina su detención. Mire, tamaña responsabilidad. O sea, hemos puesto en una balanza con tan igual peso todos los principios y todo el desarrollo del proceso en esa decisión. ¿Qué señala el TC respecto justamente a la prisión preventiva? La Corte Interamericana o el TC. Bueno, primero el TC. Todo se orienta a utilizarla de una forma prudente, racional y como última razón, como último recurso. La propia Corte le dice que no puede ser posible una persona que finalmente, por ejemplo, en un problema de omisión de asistencia familiar, no puede ser posible que se le imponga a priori a una persona prisión. En todo caso, que se someta al proceso, que finalice. O sea, no se puede hacer un mal uso, no se puede recurrir a un derecho penal del enemigo, asumir a ese En el ejemplo, doctor, en el ejemplo que se está poniendo de omisión de asistencia, ahora con la ley del delito de flagrancia, la omisión de asistencia justamente está como delito flagrante. Sí, lo han incorporado. Entonces, lo han incorporado. Entonces, ¿qué va a suceder de aplicarse en estos casos de omisión de asistencia? Tiene que ser inmediatamente sentenciado el que ha omitido pasar sus alimentos, que deben dedicado pues en pensión de alimentos. Le podrían poner, ya sentenciado, estamos hablando de flagrancia, una condena con prisión efectiva. Sí, doctor, pero depende del caso. Es muy diferente una persona que haya tenido una condena condicional por haber faltado a sus obligaciones alimentarias a una persona que nunca ha sido sancionada. Entonces, son planos completamente diferentes. La primera persona ya, la justicia le dio la opción, le dijo, lo voy a sancionar, pero usted va a cumplir esta pena en libertad, y dándole opción, sobre todo pensando también en que hay una carga familiar, en que hay alimentistas. Ahora, a una persona que nunca ha pasado por ello e imponerle de frente una sanción de prisión, me parece, hablando en términos generales, porque hay que ver cada caso especial, ¿no? Pero en términos generales sí un exceso. ¿Qué es lo que buscamos? La prisión, ¿qué es lo que busca? Busca sancionar y tiene sus fines que muchas veces no se cumplen. Los fines quedan en nuestra realidad, lamentablemente, en el papel, ¿no? De reeducación, de redactación, del preso, eso con la situación carcelaria que vivimos no se da la mayoría de las veces. Ok, doctor. Usted como demandado tiene varias acciones de amparo. Habeas corpus, doctor. Habeas corpus. Sí. Bueno, claro, ninguna ha sido declarada fundada, pero acá hay una, la 7501-2015 habeas corpus. Sí. Se declaró improcedente la demanda. Dice, ¿por qué lo demandaron a cabo? Esa que son tantos los habeas corpus. Es el número 6 según Sí, el acá lo papel. tengo, pero lo que pasa es que son tantos. En este caso, finalmente esta resolución ha sido declarada improcedente. Es un caso de un señor Walter Casqui Castellano. Dice. A ver, es 7501, ¿no? Sí. Sí, este es por haber dictado un mandato de detención. ¿Y Casqui qué cosa era? ¿A quien usted le puso el mandato de detención? No, Lorenzo Casqui Ortiz lo interpone en representación de la persona a la cual se le dictó mandato de detención.
y el juez resuelve, se pronuncia diciendo, no, es que acá lo que se había hecho sería prolongado el plazo de prisión preventiva. Muchas veces es necesario, bueno, bajo el amparo de la ley se prolonga la prisión preventiva, no es una cuestión Ya, o sea, usted prolongó la se prolongó el mandato. y por eso vino la ley de corte. Exactamente, sí, doctor. Entonces muchas veces los argumentos que utilizan dicen, pero ¿por qué me lo prolonga? Si tengo domicilio conocido, si tengo arraigo. Pero los arraigos es algo relativo. Al ser declarado improcedente la demanda, se entiende que su resolución estuvo bien dictada. Sí, doctor. Ok, ahora vamos a los procesos disciplinarios. Acá hay un proceso disciplinario 532-2013, que será iniciado el 30 de julio de 2014, dice por incumplimiento de funciones, no haber programado oportunamente una vista de causa, Sí. lo cual fue objeto de prescripción. Así es. Sí, ¿qué es lo que ocurre, doctor? Las vistas de las causas, una de las obligaciones de los relatores es la programación. Y dentro de esa obligación está cabalmente advertir si la causa está próxima a prescribir o no. Dado el caudal de trabajo que nosotros tenemos, no nos podemos dar el lujo de estar verificando caso por caso. Llegan los expedientes proveídos por la relatora y algo tan sencillo como es una programación de vista, se asume que esa persona está cumpliendo con su obligación. Y su obligación ha sido advertir que había una urgencia. Ahora, el problema en este expediente fue ello. Se programó la vista y la vista prescribió. Se estaba próxima a prescribir. ¿Qué se debió hacer? Posiblemente se debió poner una fecha anticipada. Pero de eso, le digo, son 2.400.000 personas que viven en el cono norte y tenemos 2 salas de cárcel nada más. Dígame, ¿no se ha resuelto todavía esta No, procedimiento? está en tramitación. Bueno, tiene como 4 procesos de trámite. Sí. Ok. Sus propiedades, acá aparece usted propietario de una camioneta Kia. Una camioneta Kia que originó un préstamo que pedí un préstamo bancario para poderla comprar la camioneta y ese dinero me lo vienen descontando mensualmente de mi sueldo. Y no tiene propiedad inmueble, ¿no? No tengo propiedad inmueble. Usted es casado con 4 hijos. Con 4 hijas. A 4 hijas mujeres. Y 2 profesionales, doctor, por eso le agradezco al Poder Judicial porque hay que ser agradecido, pienso yo en la vida. Gracias al Poder Judicial he podido sacar a mis hijos profesionales. Ok, doctor. ¿Eso es todo por mi parte? ¿Alguna pregunta? ¿Algún interrogante? El doctor Teodoro Santos tiene el uso de la palabra. Con todo gusto. Doctor, usted ha llevado un doctorado en teoría de la administración estratégica. ¿Perdón? Ha llevado un curso de teoría de la administración estratégica. No recuerdo, doctor. En la lista no. Teoría de la administración Estratégica. ya. En el doctorado de administración. Ya. Sí, recuerda o podemos visualizar. No, si usted lo dice, doctor, no hay ningún inconveniente. Lo que fue hace el año 2005. Ese es el doctorado de Derecho. No, dice dentro de su doctorado en administración, usted lleva un curso, teoría de la administración estratégica. Ahí está. A eso se refiere. Está el segundo curso. Sí, claro, sí, eso fue el año 2006. Bien, esa teoría se concretiza en los proyectos de planificación estratégica. Sí, ¿Recuerda? sí. Dada la realidad del Poder Judicial, ¿usted podría presentar un proyecto de planificación estratégica de la función jurisdiccional que dentro del marco de las revoluciones científicas de Tomás Kuhn sería el invento científico tecnológico más moderno? ¿Podría usted deshacer ese estudio? Yo creo que sí, pero teniendo mucho cuidado de que la propia función jurisdiccional encasillarla en sus límites, ¿no es cierto? Pero lo que es ordenamiento del Poder Judicial sí
en cuanto al el funcionamiento a nivel macro como Poder Judicial, si se puede, doctor, parece una ciencia administrativa. Estamos hablando de teoría, porque no podemos adelantar el juicio de resultados. Porque vamos a construir un proyecto de planificación estratégica para la función jurisdiccional. ¿Y dónde están los revolucionarios? Independientemente de que salga positivo o negativo. ¿Por qué? Porque los grados nos forman como investigadores. Y a nivel de doctorado somos los nuevos científicos del derecho, de la ciencia del derecho. Y la ciencia del derecho se va a potenciar en la medida que tengamos una concepción filosófica de la ciencia del derecho para resolver esta problemática que a nivel de estructura normativa tenemos serios problemas en nuestro país. Gracias por todo. No, usted, gracias. Bien. ¿Alguna inquietud? ¿Alguna otra pregunta? Para concluir, doctor Luis Alberto Reynoso Edén, usted se ha desempeñado profesionalmente en distritos judiciales como Madre de Dios y Lima Norte. Sí, doctor. Totalmente, digamos, idiosincrasia, incidencia totalmente distintos, como si fueran dos países. Debemos seguir insistiendo con estas normas que surgen de Lima, salen de Lima, se generalizan, cuando en realidad hay lugares del Perú donde la realidad es totalmente distinta. De manera concreta, ¿cuál sería su opinión sobre esto, dado estas dos realidades que prácticamente se encuentran en los antípodas de lo que pueden ser, digamos, lo más lejano, ¿no?, a una uniformidad de un solo derecho en el país? Doctor, desde la época de los incas, no tuvimos solamente a los incas en este país, tuvimos a los huancas, a los chancas. Siempre la característica como país es que hemos sido regiones, somos diferentes, somos varias, por decir, varias etnias dentro de este país. Muchas veces, cabalmente como usted lo dice, las disposiciones son dadas pensando en que el Poder Judicial que tenemos nosotros acá es el mismo Poder Judicial que tenemos, por decir, en Madre de Dios. En Madre de Dios, si bien los esquemas son diferentes, hay una distancia en cuanto a medios, a situaciones, pero los criterios sí pueden ser los mismos, doctor. Pueden ser los mismos, y yo, donde siempre cuando ha habido reuniones entre presidentes les he dicho, yo lo hacía, háganlo. ¿Qué cosa? Los días viernes en las tardes reuní en el auditorio a todo el personal y les advertí y les decía, acá no hay presidente, acá no hay magistrado, todos somos amigos, expongan sus problemas. Y habían hasta problemas personales que la gente exponía. ¿Pero a qué conducía esto? Conducía a asumir un rol de identidad con la institución. La gente se expresaba hasta sus problemas. Entonces, si nosotros, asumiendo eso, volcándolo a los criterios del Consejo Ejecutivo, aplicáramos esas políticas, sobre todo orientado a mejorar nuestra imagen. No se puede ocultar, es mentir decir de que nosotros somos bien vistos. No somos bien vistos, el Poder Judicial no está bien visto. ¿Y quién va a mejorar eso? Nosotros mismos. Nadie nos va a solucionar este problema. Una forma, lo vuelvo a reiterar, es el acercamiento de la Corte Suprema. Esa Corte Suprema tiene que ir a las provincias, tiene que ser una corte itinerante. No puede ser una corte acá de Lima. No puede un hombre que presenta una casación del extremo tener que venir acá a Lima y condenarlo a que espere, a que el trámite. No puede ser. Tenemos que acercarnos, ¿sí? Nos tenemos que acercar los jueces. ¿Quién lo va a hacer? Los problemas son, como los peruanos también, son nuestros problemas. A nosotros no les interesa. Los que vamos a resolver nuestros problemas somos los peruanos. Y en el caso del Poder Judicial, tiene que salir de los propios jueces. La iniciativa y la decisión tiene que ser de los jueces. Doctor Luis Alberto Reynoso Edén, ha concluido su entrevista personal. Gracias. Buenas tardes.